Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Sonríe, Cristo viene, por su pueblo a levantar. Hoy es más seca tus lágrimas, el fin pronto será. Acude a su llamado, no espere su mal final. No olvides que su palabra no puede fallar. Cruzando este mar, al otro lado Él estará, con un pañuelo en su mano, me esperará. Tomándome de la mano, a un gran reino me ha de llevar, donde habita la felicidad. Aunque yo soy un joven, sé que Él conmigo está. Personas mejores que yo en este mundo hay. Lo más importante fue que tú moriste por mí, y cruzando este mar, al otro lado Él estará.
llevar. Donde habita, la felicidad, la felicidad, la felicidad. Gracias, Señor. Jesús te llama, respóndele, el tiempo es corto y no hay mañana. Acuérdate de tu Creador, entrégale tu juventud y tu vigor, con fe y valor. Rompe silencio, predica el mundo las buenas nuevas del Evangelio. Juventud, levanta el vuelo. Juventud, levanta el vuelo. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo. Toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Joven de hoy, apártate del mal. La mocedad y la juventud son vanidad. Con fe y valor, rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Juventud, levanta el vuelo. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo. Toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Juventud, levanta el vuelo. Juventud, levanta el vuelo. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo. Toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Juventud,
levanta el vuelo. Juventud, levanta el vuelo. Juventud, levanta el vuelo. Juventud. Gloria al Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Abigail Martínez y me congrego aquí en el Tabernáculo Ebenezer ya por varios años, dándole la gloria y la honra al Señor. Quería contarle un pequeño testimonio de mi vida, cómo el Señor me trajo a sus caminos, cómo me trajo al Evangelio de Jesucristo, y fue algo tremendo porque yo primeramente vine como 2 meses, asistí aproximadamente como en el año 2005. Asistí a la iglesia por 2 meses escuchando la palabra, y bueno, usted sabe pues cómo la palabra viene a nosotros, esa palabra se viene sembrando en nosotros, porque es una siembra que viene a nuestro corazón. Y fue algo tremendo porque yo vine 2 meses y luego me fui, volví otra vez. Claro, no había una convicción en ese momento y pensé que nada había pasado. Yo siempre cuento esto porque yo pensaba que nada había sucedido. Al escuchar la palabra, muy bonito, usted sabe como cuando uno siempre viene y dice, bueno, es muy bonito el Evangelio y todo ese tipo de cosas, pero siempre, es como dice la palabra, pues siempre no vuelve a ella vacía, hace la obra para la cual Dios la envía. Y eso fue lo que pasó en mí, aunque yo no lo sabía. Yo luego me fui al mundo, nuevamente a hacer las cosas malas, pero había algo que había quedado sembrado en mí, a tal grado de que yo no podía hacer ya las cosas que hacía. Yo bebía, yo fumaba, yo hacía tantas cosas malas, pero ya no era lo mismo, ya sentía una reprensión. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero sentía una reprensión en mi corazón en hacer las cosas. Aunque las hacía, había esa reprensión en mi corazón, de saber que algo malo estaba yo haciendo. Bueno, y así seguía haciendo las cosas malas, hasta que recuerdo que un día yo tenía mi carro y salía por ahí, usted sabe, a tomar aguardiente y ese tipo de cosas. Recuerdo el sitio, son cosas que le pasan a nuestra vida que nos marcan. Y recuerdo que por detrás de la calle de El Sambil, recuerdo que yo andaba en mi carro con una música a alto volumen. Y fíjese algo, yo en ese momento escuché una voz, y no era la voz del Señor, escuché una voz que me dijo, acelera al máximo. Recuerdo que en esa calle había al final una pared, y esa voz me dijo, acelera al máximo y estréllate contra la pared. Y eso fue una voz audible. Claro, yo con escuchar eso, yo sabía, ya yo había escuchado, por eso le dije la importancia de escuchar la palabra del Señor. Ya sabía que era un demonio el que me estaba hablando. Y fíjese que en ese momento, por la gracia del Señor, apagué el carro. Recuerdo que bajé los vidrios y como que tomé otro aire. Sabía que era lo que había sucedido. Aún con el poquito conocimiento de lo que había escuchado, sabía ya diferenciar lo que es una fuerza espiritual a una fuerza maligna. O sea, la fuerza del Señor y la fuerza del enemigo. Y eso me llevó a apagar el carro y bueno, yo siempre utilizo esta expresión, me vine chutico para la casa. Apagué el carro y me vine suavecito para mi casa porque sabía que lo que había pasado era algo espiritual, imagínense. Entonces me vine para mi casa y eso quedó marcado en mi corazón. Saber que, o experimentar lo que son los demonios, cómo los demonios tratan de hacernos daño. Y vuelvo y le repito la expresión, algo quedó sembrado. Y yo no sabía qué era, pero el Señor sí lo sabía. Y bueno, así seguí mi vida haciendo lo malo. Al saber eso, seguí haciendo lo malo y siempre recuerdo y siempre tomo esta expresión, quizás a muy pocos hermanos le he comentado,
aunque sí lo he comentado, llegué a un taller mecánico y un taller de frenos, recuerdo yo, por la Libertador, más o menos. Y llegué ahí a arreglar, pues yo trabajaba en una fábrica, arreglar el camión en el cual yo trabajaba, y recuerdo que cuando llegué me conseguía un hermano. Y claro, yo no lo reconocí en el momento, pero cuando el hermano me vio, y eso son cosas que marcan la importancia de las cosas tan sencillas y cotidianas que pueden pasar en nuestra vida. Pero fíjese, ese hermano me vio y me abrazó y me dijo: hermano, Dios te bendiga. Y eso, hermano, para mí, eso era como si un rayo me hubiese atravesado el corazón. Eso me dejó sin habla, sin aliento. Eso me dejó paralizado. Porque sabía que era el Señor a través de ese hermano. Y fíjese, algo tan sencillo, un abrazo. Alguien puede decir, bueno, pero ¿qué puede hacer un abrazo? Un Dios te bendiga en la vida de una persona. Son cosas las hemos vuelto tan cotidianas que quizás no las tomamos en cuenta. Pero fíjese, por eso le estoy contando mi testimonio, lo que eso me marcó a mí. Eso me marcó. Eso fue algo, estoy hablando de hace aproximadamente 13 años, 15 años, y todavía yo no puedo olvidar ese impacto que eso causó en mi vida. Y eso me llevó, hermano, a reflexionar. ¿Qué estaba haciendo yo con mi vida? ¿A dónde iba a terminar si seguía el camino donde iba? O sea, haciendo lo malo. Y bueno, por la gracia del Señor empecé otra vez a asistir a la iglesia. Y el Señor hizo una obra en mí de dejar hacer tantas cosas malas, hermano. A tal grado, yo siempre cuento este testimonio de mi propia vida, porque yo tomaba aguardiente. Yo recuerdo el día, la hora, el lugar, con quién andaba, qué tipo de cerveza me estaba tomando, y eso me llevó a ponerle un fin a eso, hermano. Siempre lo recuerdo y lo puedo repetir en esta hora. 31 de diciembre del año 2008, a las 10:30 de la noche, andaba con unos ayudantes y andaba en el camión. Recuerdo que andaba tomando una cerveza y agarré la cerveza y la puse en el tablero del camión y le dije: hasta aquí tomo aguardiente. Y ellos me miraron, porque ellos sabían que yo tomaba aguardiente. Ellos me miraron sorprendidos por la decisión que yo había tomado. Porque es ese impacto, hermano, que la palabra hace en nuestra propia vida. Y bueno, digo, es un testimonio vivo de cómo el Señor me fue trabajando. Recuerde, todo fue por escuchar la palabra. Y por eso le dice la Escritura, la palabra no vuelve a mí vacía, hace la obra para la cual yo la envío. Y yo experimenté ese testimonio en mi vida. Y hermano, yo nunca más pude volver a probar alcohol. Nunca más lo pude haber hecho por tomar una decisión, por quizás algo tan sencillo, hermano, un abrazo. Algo, por eso no debemos tomar eso tan en poco. Un abrazo, un Dios te bendiga, ese compañerismo que podemos tener con cada uno de los hermanos. Y han pasado tantos años y aún siento el impacto de ese abrazo. Y Dios empezó a transformar mi vida, Dios empezó a limpiarme, Dios empezó... Los pasos que dice la Escritura, Dios nos limpia, nos justifica, nos santifica, nos lleva, nos posiciona. Todo lo que hace la palabra, todas esas cosas que hace la palabra, yo lo pude experimentar con mi propia vida y fue algo, usted sabe, cuando usted está en el mundo y prueba ese tipo de cosas, para uno es un placer, un deleite. Pero cuando Dios viene a su vida, y eso lo experimenté yo en mi propia vida, cuando Dios vino a mi vida, yo nunca más pude hacer eso. Usted sabe, el olor a cigarro, el olor a alcohol, todo eso ya repugna. Y usted dice, pero bueno, pero es que si tú eras como se dice, un borracho empedernido y tú fumabas más que una chimenea. Pero cuando Dios viene a su vida, hermano, mire, Dios se cumple la palabra. La ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. Y eso lo pude experimentar yo en mi vida. Por eso le doy gracias al Señor por haberme permitido conocer de su palabra. Y le hago una invitación a cada hermano y hermana oyente que quizás no ha tomado una decisión firme con el Señor, o quizás está escuchando la palabra, que venga a los pies del Señor. Venga y escuche, porque la palabra hace una obra de transformación en nuestro corazón. Eso es una obra que no hay máquina en el mundo
que pueda detectar lo que Dios está haciendo en su corazón, pero Dios quiere cambiar ese corazón de piedra y volverlo un corazón de carne para posar de él su espíritu. Y le estoy diciendo una experiencia vivida. Todo eso pasó en mi vida, pero algo muy importante, escuchar. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Y cuando estamos atentos a su voz, viene Dios y transforma nuestra vida. Ya yo nunca pude ser el mismo. Me fui, escuché la palabra por 2 meses aproximadamente. Me fui y pensé que todo seguía igual. No, la palabra transformó mi vida. Y no pude, hermano, yo nunca más me pude apartar de los pies del Señor. Es como que usted tenga sed y no quiera beber agua. Usted lo puede resistir por un momento, quizás por un día, pero va a llegar un momento que va a correr a la nevera a tomar esa agua, porque no puede vivir sin ella. Eso fue mi experiencia de no poder separarme, no de la iglesia, del Señor, porque Dios nos trae es a su palabra. Y claro, las demás cosas, el compañerismo con los hermanos, congregarnos, todo eso, pero Dios viene y transforma esa alma, quita ese corazón de piedra y le da un corazón de carne en el cual él puede vivir, porque con este corazón de piedra Dios no puede morar ahí. ¿Cómo le echa usted agua a un corazón de piedra? No puede, pero cuando el corazón es de carne sí absorbe eso como una esponja. Y una invitación para cada uno de ustedes que ponga su mirada en el Señor. Siempre Dios quiere que lo miremos a Él, pero ¿cómo miramos al Señor? Dios está ahí en cada momento, en cada paso, pero Dios está en su casa y necesitamos escuchar la palabra. Si usted quiere hablar conmigo, bueno, usted me llame, yo estoy en mi casa, venga para que hablemos. ¿Quién es el interesado? Usted es el interesado. Venga para que hablemos. Dios también quiere eso, pero Dios nos llama con amor. Ven y hablemos. Ven porque tengo cosas que decirte. Así es Dios con nosotros y eso fue mi experiencia, hermano. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Espero que este pequeño testimonio le haya servido para usted, porque a mí me sirvió. Un abrazo, recuerde, un abrazo. No lo tomemos en poco. Un Dios te bendiga. Eso puede causar un efecto muy grande en nuestra vida. Dios le bendiga y que el Señor les guarde. Bueno, mi nombre es Uda María Linares. Me congrego en el tabernáculo de Necer, mis pastores, el hermano Osvaldo Tona. Y voy a dar un testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Y estoy muy agradecida del Señor Jesucristo por lo grande y misericordioso que es. Estaba yo en estos días. Y me acosté, oré, me acosté y bueno, no pensé en más nada, sino que puse la manguera y más nada. Y entonces cuando eché toda la noche durmiendo y cuando logré despertar dije, ay, voy a pararme a orar, ya es tarde. Y cuando pongo los pies en el agua, la casa estaba llena de agua y cómo el Señor me pudo liberar de un tétano y cómo el Señor me pudo liberar de lo grande y misericordioso que es el Señor Jesucristo y que electrocutarme porque había un cable con corriente en el agua y no pasó. Bueno, y estoy muy agradecida del Señor Jesucristo por lo grande, por lo poderoso que es. También yo en estos días estaba enferma y no iba a venir para el culto y le dije a la hermana Ronnie, hermana, me duele mucho el cuerpo y tengo los pies muy hinchados y tengo distintas cosas. Y ella me dijo, bueno, hermana, envió una saeta de sanidad para usted. Y yo le dije, amén, hermana, yo lo creo, hermana. Bueno, y entonces estoy agradecida al Señor por lo grande, poderoso, misericordioso que es Él. Y también quiero que ustedes también aboquen a oír la palabra por lo grande, misericordioso que es, lo poderoso que es, que busquen de Dios, todos los que sientan buscar de Dios busquen. Y este testimonio lo doy para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El discernimiento del Espíritu por la palabra, parte 23. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al venir en su nombre y bajo la guianza del Espíritu,
Queremos que Él sea el que hable, que Él sea el que predique y que enseñe en esta hora, porque lo que va a traer edificación es lo que Él nos da a nosotros. Lo que va a traer fundamento, lo que va a traer liberación, lo que va a traer luz en medio de la oscuridad es lo que Él revela, lo que Él muestra, lo que Él enseña, lo que Él da. Es la salida a todo problema, es la respuesta a toda incertidumbre, es la solución a todo problema. Siempre el Señor, cuando viene a la escena, Él trae claridad. Él trae la respuesta correcta, la vía correcta. Él trae el resultado correcto. Y eso es lo que uno siempre procura, que cuando uno se para aquí, la inspiración del Espíritu Santo pueda traer una palabra que sea de ayuda para usted, que le dé la respuesta a la pregunta que usted pudiera tener y pudiera traer la salida a esa situación, a esa lucha, a esa prueba que usted pudiera estar teniendo en esta hora. Que pueda traer luz en medio de la situación en la cual usted pudiera estar atravesando en esta hora, que no ve salida por ninguna parte y ve que todas las cosas se complican para usted. Pudiera estar pasando usted por una lucha semejante. Y lo que el Señor inspira le ayuda a usted y usted le da gloria al Señor, porque cuando usted va a escuchar un culto, o cuando usted va a leer la Biblia, cuando va a leer un folleto, usted se encomienda en las manos del Señor para que Él le hable. No importa cuánto tiempo tenga usted leyendo la Biblia, siempre será un libro nuevo, siempre será algo nuevo, porque lo que es inspirado por el Espíritu Santo no envejece, no se corrompe. Esa es la razón por la cual el mensaje, las predicaciones del hermano Branham no pierden vigencia. Por eso el Espíritu lo llamó alimento, porque solo lo que es inspirado por el Espíritu Santo puede conservarse a través de los siglos y a través de las edades y a través de los años, y siempre esa palabra estará fresca. Así es la Biblia. Cuando el Espíritu le inspira, siempre es actual, no importa el siglo, no importa el tiempo, no importa el país, no importa la cultura. Siempre hay una respuesta, siempre es fresco, siempre es actual. ¿Por qué? Porque como aquel tipo del maná en el lugar santísimo, que cada generación y generación, cientos y cientos de años, cuando entraba un sacerdote y otro, siempre veían que el maná no se corrompía. El maná en la presencia del Señor no se corrompía. Cuando el Señor le dijo a Israel que recogiera maná, le dijo, cada día recojan maná. No guarden para el día siguiente porque se corrompe. Pero el maná que estaba en la presencia de la Chequina, en la presencia del Señor, nunca se corrompió. Así es este pan, así es esta palabra, así es la predicación de alguien que viene bajo la inspiración del Espíritu Santo, que no es él predicando, sino el Espíritu Santo. Esa predicación no se corrompe, y por eso por eso esta predicación es grabada y dada a través de los países, no hay distancias. Aquel que lo escuche y tiene una necesidad y ha orado al Señor para que el Señor le dé una respuesta, viene esa conexión del Espíritu con el Espíritu y produce resultados. Porque no va a haber resultados si usted no está en la expectativa. Si usted va a leer la Biblia o a leer un folleto o a escuchar un mensaje, va a una iglesia, pero usted no va para que el Señor le hable, no va con esa expectativa,
qué es lo que Dios le puede hablar a usted, entonces va a ser muy difícil que usted pueda entender lo que Dios, fíjense lo que estoy diciendo, va a ser muy difícil que usted entienda, porque la misericordia del Señor siempre le va a hablar, siempre va a decir algo, pero cuando usted no está en esa misma sintonía en el espíritu, cuando usted no viene bajo esa expectativa, usted no ora, usted no se prepara espiritualmente, lo que Dios pudiera hablar, lo que Dios pudiera hacer, será algo extraño para usted. Usted pudiera ver a los hermanos gozándose y para usted será algo extraño porque usted no está en la misma sintonía. Y el Espíritu puede estar hablando por medio del predicador, pero usted no está en la sintonía, usted no viene en esa expectativa, usted no viene preparado y con el deseo de que Dios le hable y con el deseo de que Dios haga algo. Usted tal vez pudiera escuchar un mensaje o leer la Biblia o ir a un servicio por costumbre, solo porque ahí está mi amiguita del alma, mi amiguito del alma. A mí me gusta el compañerismo, pudiera decir usted, pero eso tiene su lugar, porque eso no puede ir primero que el deseo que usted tiene de ser perfeccionado. Si usted no se siente así, usted está en grave peligro, porque si usted basa su ida a la iglesia por los amiguitos, puede pasar que esos amiguitos en el día de mañana no estén. Y su fundamento es movido y ya no tiene fundamento para ir a la iglesia. No va porque necesita al Señor, no va porque usted quiere que Dios le hable. ¿Se dan cuenta? Allí es necesario que usted discierna los motivos y los objetivos por el cual usted va a una iglesia. Es necesario que usted entienda eso. Usted debe examinarse qué lo mueve a ir a una iglesia. ¿Qué lo mueve? Uno ha sabido a través de los años de personas que han ido por diferentes motivos a una iglesia. Uno ha sabido de hombres y mujeres que van a la iglesia solo a buscar pareja y cuando lo consiguen se van. Ahora, eso es una visión miserable porque están en un lugar donde se predica la verdad y menosprecian la verdad. Solo vienen por un deseo. Su deseo se cumple y se van. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué lo mueve a usted a ir a la iglesia? Un deseo genuino de tener una experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Usted va a una iglesia, hágase ese examen, porque algún día usted pudiera ser confrontado y eso determinará cuál va a ser su posición. El diablo pudiera ofrecerle un compañerismo aparentemente distinto y superior. Y como usted no va por el Señor, usted va por amigos, usted quiere un club religioso, entonces le es igual lo que prediquen, porque lo que a usted le interesa es una vida social. Fíjense, usted que me escucha, usted sabe que esa es una realidad en las iglesias. Y el hecho de que una persona esté en la iglesia no significa que vaya por el motivo correcto. Y el Espíritu en esta hora le está alertando, le está advirtiendo. Usted tiene que hacer un examen sincero en su corazón que lo mueve a ir a la iglesia. Ahora, el compañerismo es hermoso, por supuesto, pero usted tiene que tener las prioridades. Su prioridad es el Señor. Su prioridad es fundamentarse en el Señor. Es recibir el Espíritu Santo. Recibir la palabra que lo ayudará a crecer espiritualmente.
en lugar en donde el Espíritu predique. Escuchen bien, el lugar en donde el Espíritu Santo predique, porque allí, cuando el Espíritu Santo predica, ese lugar es donde yo voy a recibir edificación. No es la elocuencia de un hombre o la educación que pudiera tener un hombre. La educación humana no tiene nada que ver con esto. Lo que edifica al hombre, lo que lo hace crecer es el Espíritu Santo hablando a través de ese hombre. Porque cuando es el Espíritu Santo, va a hablar o va a predicar conforme a la palabra. Y eso es lo que me traerá edificación a mí y es lo que le traerá edificación a usted. Edificación, corrección, fundamento, crecimiento, nacimiento. Hermano, usted va a una iglesia y usted no nace de nuevo, usted está perdiendo el tiempo. Todo hombre o mujer que aceptan al Señor Jesucristo, lo primero que deben buscar es el nuevo nacimiento, es el bautismo del Espíritu Santo. Si no, usted se convertirá en un niño no nacido en la iglesia, un niño en el vientre. Y Dios quiere que usted nazca para que usted pueda crecer y Dios pueda educarlo y Dios pueda formarlo y hacer una unidad con usted. Fíjense, usted, quien me escucha en esta hora, al venir a la iglesia, usted debe tener claro qué es lo que usted busca. Porque todo fundamento que no sea el correcto, tarde o temprano se va a resquebrajar. Tarde o temprano se va a caer. Ahora, un caso que uno ve así en la Biblia es el de Moisés. Moisés quería predicar, pero por los parámetros incorrectos. Él quería ser el gran líder de Israel, pero por los parámetros incorrectos. Él quería basarse en su educación que recibió en Egipto, que sin duda alguna, al ser criado por la hija, por la casa de Faraón, ciertamente tendría una educación intelectual muy superior al resto de Israel. Pero Dios no quería que Moisés basara su ministerio en la educación natural o en un liderazgo natural. Dios quería que Moisés fuera un instrumento del Espíritu Santo. Que Dios hablara a través de Moisés en una unidad perfecta. Cuando Moisés quiso hacer las cosas a su manera, terminó mal. Tal vez Moisés pensó que Israel serían impresionados por el currículum académico que tendría Moisés. La gran educación, conocía la historia, la hermenéutica, conocía todo lo que un líder necesitaba saber. A lo mejor era como insinúa la película. Aunque la Biblia no lo dice, pero pudiera ser cierto. A lo mejor en Egipto era considerado un gran líder militar, un hombre respetado. Pero no es por su educación, no es por sus capacidades humanas que Dios lo va a usar a usted, sino que el Espíritu Santo lo va a usar a usted a predicar. El Espíritu Santo es el que predica. El Espíritu Santo es el que enseña. Por eso, las personas que van a la iglesia, las personas que van a escuchar, tienen que escuchar a Dios. No escuchar su educación o sus ideas, porque el problema con la educación que la gente o el predicador sustituye la revelación por la educación. La educación tiene un lugar. La educación está sujeta a la revelación. Ojo, no se confundan. La educación está sujeta a la revelación. La educación está llamada a trabajar para la revelación, porque une lo correcto con la manera correcta. Y
lo que es la parte que usted pudiera conocer y que pudiera ser útil para ayudar al pueblo, toma de la educación y la revelación lo toma para enseñar. Ahora, la educación que usted pudiera tener, ríndasela al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tome eso y lo utilice para la gloria de su nombre. Hay un pueblo hoy en día que estamos al borde de el más grande acontecimiento que la iglesia cristiana gentil ha experimentado, que es el rapto de la iglesia. Ojo, el rapto de la iglesia está al borde de suceder. Porque todo lo que sucede a nuestro alrededor apunta a eso. Eso es algo que usted que me escucha en esta hora, usted debe tener claro. Estamos al borde del rapto de la iglesia. Ahora, fíjense qué importancia cobra lo que el Espíritu está diciendo ahorita. ¿Cuál es su motivo o su objetivo al ir a la iglesia? ¿Qué lo mueve a usted a ir a la iglesia? ¿Usted está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Usted está buscando la unidad con Dios? ¿Usted está buscando hacerse uno con Cristo? ¿O usted simplemente viene bajo una visión religiosa, social de iglesia? ¿O viene por costumbre? Para eso, la predicación de la palabra viene y le advierte a usted que me escucha, a todos nosotros, que comencemos a hacer un examen, que comencemos a ajustar nuestra visión, que comencemos a colocar las prioridades de nuestra vida espiritual. Dios tiene que encontrarlo a usted y encontrarme a mí haciendo exactamente la voluntad del Señor. Dios tiene que encontrarlo a usted, predicador, exactamente en la posición que Dios quiere que usted esté. Yo le comentaba a un hermano las 3 pasos que Dios procesa a un predicador. Hay 3 pasos por los cuales Dios lleva a todo hombre que Él llama a predicar. Y esos 3 pasos son llamamiento, instrucción y posición, en ese orden. Llamamiento, formación, vamos a llamarlo así, formación y posición. Cuando Dios lo llama a usted, hermano predicador, lo llama a una posición. Pero esa posición, usted tiene que ser formado por el Espíritu Santo. Esa es una gran responsabilidad. Cuando Dios lo llama a predicar, usted tiene que estar seguro que Dios lo llamó. Usted no puede basarse en la emoción, porque va a fracasar. Porque el llamado es la garantía de que Dios estará con usted. Porque usted no puede ocupar un lugar donde Dios no lo ha llamado. Si Dios no lo ha llamado a predicar, no busque predicar, hermano, quien me escucha en esta hora. Si Dios no lo ha llamado, Dios basa la manera en que Él forma a sus siervos, primero un llamado. No es cuán moral sea usted, lo cual está muy bien, o cuán hermoso testimonio pudiera tener usted, lo cual está excelente. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Es un llamado del Señor. Dios llama al hombre. Y cuando Dios lo llama, Dios comienza a entrenarlo. Porque la responsabilidad de un predicador en el tiempo en que estamos viviendo es muy serio, muy grande. Tiene que ser un predicador que esté unido a Cristo, que debe recibir la enseñanza de Cristo, que debe estar fundamentado en la enseñanza de Cristo, la revelación de Cristo y su palabra, no la enseñanza de una denominación, no la enseñanza de un buen hombre, no, es la enseñanza de Cristo, la revelación de Cristo. Tiene que ser un hombre que tenga una experiencia con la revelación de Dios. Predicar no es abrir un folleto y leerlo. Eso no es predicar, eso es leer. Usted pudiera predicar y leer, pero no solo leer. Un predicador, la revelación, Dios, que el que lo llamó, lo va a inspirar para predicar. Y va a predicar la voluntad de Dios. Dios va a dar a cada uno de los que escuchan lo que necesitan. Por eso, cuando se habla de cuál es su objetivo al ir a la iglesia, eso lo incluye a usted, hermano, que predica. Usted tiene que saber qué lo mueve a usted al predicar. Si lo mueve el dinero, si lo mueve la popularidad, eso debe usted discernirlo para que no permita que el enemigo lo engañe. No permita que el enemigo lo confunda con eso. Hay personas que solo quieren una estabilidad económica. Hay personas que predican solo para tener una estabilidad, un empleo. Lo consideran un trabajo. Y cuando alguien viene bajo esa visión, no va a querer comprometer la enseñanza si está errada. Va a estar cerrada a la revelación del Espíritu Santo. Dios no puede trabajar con un hombre así. ¿Se dan cuenta? Aunque esté detrás de un púlpito y predique, estará cerrado a la revelación. Dios no lo va a poder usar. No lo va a poder usar porque Dios sigue hablando hoy. Por eso, hermano predicador, hágase un examen. ¿Qué lo mueve a usted a predicar? ¿El Espíritu Santo lo ha posicionado a usted? ¿Usted se ha dejado enseñar por el Espíritu Santo? Usted puede decir que el Señor lo enseña a usted y que lo mueve en todos los aspectos sea el Espíritu Santo. Es delicado, hermano. Es muy delicado porque usted le está trabajando al Señor. Y el que trabaja para el Señor debe tener la visión del Señor. No puede tener la visión de una denominación o la visión de un buen hombre que sea la cabeza de una denominación. Debemos revisar nuestros fundamentos. Cuando Dios lo llama, Dios lo equipa y lo prepara para después posicionarlo. Porque no todos son pastores, no todos son evangelistas. Hay 5 ministerios. Y Dios pudiera a usted querer posicionarlo a uno de esos. O a usted, hermano o hermana que está en la iglesia. Dios también hace esos 3 procesos. Llamado, formación y posición. Hermano. ¿Te dice llamado a predicar? No. Porque el ministerio quíntuple es el ministerio de la predicación. Pero hay muchos ministerios. Cuando Dios le da a usted algo,
para administrar eso. Un ministerio, la palabra ministerio viene de la palabra administrar. Administrar algo, te lo confío, como la parábola de los talentos. Se le fue dado un talento, una moneda, que es la ilustración de esa parábola, para que lo administre. Eso es un ministerio. Cuando Dios llama a alguien, Dios lo llama a este camino, Dios comienza a formarlo, porque Dios lo quiere posicionar. Se aplica a ministros y se aplica a laicos. No se le olvide esos 3 pasos. Llamado, formación y posición. No crea que es solo llamado, que usted recibió el llamado del Señor y usted dice, gloria a Dios, yo al principio me gozaba, como estaba contento en los cultos, yo no tenía problemas en nada, yo alababa al Señor. Eso es maravilloso, porque Dios lo pasó a usted por el proceso de formación. Comienza el Señor a formarlo, a formarlo, a formarlo, hasta que Dios lo ve espiritualmente preparado, en una unidad con Él. Dice, ahora sí, porque Él piensa igual que yo. Y yo lo voy a poder usar. Él se va a dejar usar por mí. Y Dios lo posiciona. Y en esa posición, ese hombre, esa mujer es de bendición. Un don alineado al propósito de Dios es de gran bendición. Un don en desorden es confusión. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es la diferencia? Que un don pudiera estar en un vaso que no se rinde al Señor, que no quiere alinearse al Señor, no quiere que el Espíritu Santo lo use. ¿Se dan cuenta? Es una unidad. El cristianismo es una unidad de Dios con el hombre. Cuando usted hace algo, así sea sencillo y humilde, en la unidad con Dios, usted se deja enseñar por Dios, porque usted está unido a Dios. Esa labor que usted hace es de gran bendición y produce una influencia de bendición. Hermano, usted produce cuando usted se deja usar por el Espíritu Santo. Usted produce una atmósfera de bendición, de fe. Dios confía en usted, hermano. Dios confía en usted, hermana. Fíjese la profundidad a lo que nos lleva el Señor cuando usted sabe para qué viene a la iglesia, hermano. Cuando usted en su corazón tiene un deseo, Señor, yo quiero ser más humilde, yo quiero reflejar más tu palabra, tu carácter, yo quiero hacer tu voluntad. Esa unidad perfecta con Dios no solamente lo hará crecer a usted, quien me escucha, sino que eso es inevitable, es así. Hará que esa influencia también produzca bendición en los que están a su lado, porque todos nosotros tenemos personas a nuestro lado. Y esa visión de unidad con Cristo va a producir un efecto. Va a producir un efecto en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestros esposos, en los hermanos que nos rodean, en los compañeros de trabajo, en los compañeros de estudio. Producirá un efecto, pero es una unidad. Es una unidad. Tenemos que pelear la unidad. Tenemos que buscar la unidad con Dios, porque esa unidad es la que va a producir la unidad con nuestros hermanos. Porque la unidad se basa en una unidad de espíritu, una misma visión.
un mismo espíritu. ¿Se dan cuenta? Se supone que todos los ministerios apuntan a eso. Pero uno ve hermanos y hermanas con otra visión y otro espíritu, otra actitud. ¿Por qué? Porque la enseñanza no ha sido la correcta. Cuando Dios lo llama, Dios lo quiere impregnar de su palabra. Dios lo quiere que usted sea lleno de la palabra de pies a cabeza. Dios quiere formarlo. Dios lo llamó, pero Dios quiere formarlo. ¿Formarlo a qué? ¿A que sea un simple miembro de iglesia? No. Para que refleje a Cristo. Para fundamentar lo que ya el Espíritu ha comenzado a decir, les invito a que lean conmigo una escritura muy conocida, que es Efesios 4. Con su permisito, voy a tomar un poquito de agua. Efesios 4. Lo que el Espíritu quiere que usted discierna en esta hora es cuál es su objetivo al ir a la iglesia. Ser un miembro, ahí hay dos diferencias, o hace una o hace la otra. O usted va a ser solo un simple miembro de iglesia, o usted va a buscar la unidad con Dios. Lo que usted busque, eso determinará su crecimiento espiritual. Eso determinará su madurez y su posición. Porque Dios lo quiere posicionar a usted, hermano y hermana. Pero Dios va a depender de esa formación espiritual. Y para que Él lo pueda formar a usted espiritualmente, usted tiene que estar en sintonía con Dios. Usted tiene que desear las cosas del Señor. Efesios 4. Leemos la palabra en el nombre precioso, santo y sublime de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo pues, preso en el Señor, dice el apóstol Pablo, esa carta la escribe él desde la prisión. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Fíjense, un llamado. Vayan dignos conforme a ese llamado. El llamado es hacer como nuestro Señor Jesucristo. Menos que eso no. Que seamos dignos de ese llamado. Ahora, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Acuérdense, todas nuestras cosas deben ser hechas en base al amor. Nunca se les olvide eso. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu. O sea, el hombre con Dios, tenemos que ser uno con Dios. La unidad del hombre con su hermano se basa en la unidad del espíritu que él tenga. Porque si él no está unido a Cristo, él no puede unirse a mí. Pero si él está unido a Cristo y yo estoy unido a Cristo, tenemos que buscar la unidad. Es con él, es con ella. ¿Se dan cuenta? Un cuerpo, no hay dos Cristos. Y un espíritu, no hay dos Espíritus Santos. Como sois también llamados a una misma esperanza en vuestra vocación. ¿Se dan cuenta? En eso consiste el llamado. Dios llama, Dios llena con el Espíritu Santo. Forma lo que nosotros llamaríamos la estatura del hombre perfecto y la posición. No se le olvide eso. Un Señor, una fe, un bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Posición. ¿Se dan cuenta que la Biblia es perfecta? A cada uno le es dado la gracia, la posición. ¿Dónde quiere Dios que usted esté? En el cuerpo. Acuérdense, un solo cuerpo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La posición de un hombre está directamente, o de una mujer, está directamente relacionado a su don, al don que Dios le dio cuando usted nació. ¿Y qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo, ese Cristo, ahora él va a la predicación, él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores maestros de la Escritura. Ahora, el propósito de ese ministerio de predicación es para perfección de los santos. La formación, ¿se dan cuenta? Para la obra del ministerio. ¿De cuál ministerio? Del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo el que predica. Para edificación del cuerpo de Cristo. Para hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es una fe, acuérdense. Es una sola visión. Pueden haber muchas iglesias. Pueden haber muchas iglesias. Pueden haber muchas culturas. Pueden haber muchas costumbres locales. Pero es una fe. Es una sola manera. Perdón. La manera de Dios. Y es responsabilidad de los ministerios de predicación. No formar a sus miembros como miembros de iglesias locales, sino conforme a la unidad de la fe. Es una demanda de Dios. Y del conocimiento del Hijo de Dios, conozcan a Dios. Como el Espíritu nos decía la semana pasada, Dios nos dice, conózcanme. Esa es responsabilidad de los ministerios. Pero cuando es Cristo el que predica a través de esos ministerios, van a llevar a la gente a conocer cómo es Dios. Hermano, a un varón perfecto. ¿Por qué lo llaman varón? Si hay mujeres también. Porque es una unidad de Cristo con su iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Cristo perfeccionándose a través de nosotros. Su cuerpo. Hermano. Y no puede haber un Cristo distinto de la cabeza a los pies. Tiene que ser el mismo Cristo. Un cuerpo unido con una sola visión. No se les olvide eso. No hay dos Cristos. Es un solo Cristo. A la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Una formación distinta a la de Dios. Por estratagemas de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Una falsa doctrina que no lleva a la gente a la unidad de la fe y que lleva a la gente a que no conozcan a Cristo.
le predican a un Cristo histórico o a un Cristo conforme a como él cree que es Cristo. Antes, siguiendo la verdad en amor. No hay otra manera. No hay otra manera. La verdad, solo usted será edificado cuando usted desea, cuando usted ama al Señor Jesús. Crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, la palabra va formando a cada uno en su lugar, en una unidad, que recibe, según la operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Y que el Señor pueda revelarle a usted su propósito al venir a la iglesia. Y que usted está llamado a ser uno con Cristo en una unidad. Debe buscar la unidad. No es una alternativa, es una orden del Señor. Yo he sido así toda la vida, pudiera decir usted. Dios, eso es inaceptable para el Señor. Es inaceptable que un ministro no lleve al pueblo a la unidad con Cristo. Que él no procure en amor buscar la unidad. Que el Señor nos ayude y que Él nos siga enseñando. Bondadoso Padre Celestial, en esta hora, al leer esta escritura, veo cuán grande es tu demanda para laicos y ministros en una unidad. Tú quieres que seamos posicionados. ¿Cuántas diferencias hay? ¿Cuántas iglesias? Hay creyentes que han sido alimentados al rencor y eso no fomenta la unidad. La unidad se fomenta en amor, en la enseñanza de Cristo a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a que los que son tuyos, aquellos que tienen el deseo de hacer tu voluntad, puedan despertar en esta hora. Porque tú vienes a los que son tuyos, a los que realmente tienen el deseo de la unidad. Tú los libertarás a ellos. Si están bajo cadenas de opresión humana denominacional, tú los libertarás. Tú harás algo, lo estás haciendo, y tú completarás esa obra. Señor, que esta predicación pueda contribuir para que puedan haber despertamiento espiritual de hombres y mujeres que han vivido una vida religiosa, puedan despertar a la visión de la palabra, lo que tú demandas de cada uno de nosotros, porque es lo que hará que entendamos o entendamos lo que tú estás haciendo ahora y lo que tú esperas de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, bendice a todos los que han de escuchar esta predicación y que la revelación del Espíritu llegue a sus corazones. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida, y tu nombre precioso y santo sea glorificado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fíjense, la unidad. Usted debe discernir si usted se está uniendo a Cristo. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Usted debe discernir si lo que usted está haciendo es para unirse a Cristo. Porque eso se lo pudiera explicar a alguien que construya un barco. Un barco pudiera ser construido por partes. Hay un plano en donde el barco tiene que tener ciertas características, cierta manera. Y pueden haber muchos astilleros en distintos lugares y todos tienen el mismo plano.
A un astillero le corresponde esto, a otro astillero le corresponde esto y a otro le corresponde esto. Y cuando cada uno construye, tiene que hacerlo de acuerdo al plan, de acuerdo al plan que el ingeniero jefe trazó de cómo debe ser ese barco. Ni un milímetro más, ni un milímetro menos. Todo exactamente conforme al plan, al plano. ¿Para qué? Para que cuando esa parte esté lista, lo que tienen es que unirse, tiene que cuadrar. Viene la parte que hizo el astillero tal, el astillero 2, el astillero 3, el astillero 4. Cada uno trae su parte. Deben calzar. Deben, si siguen el plano, cada pieza tiene que cuadrar. Los ministerios, su responsabilidad delante del Señor es formar, ser instrumentos en las manos del Señor para formar hombres y mujeres conforme a Cristo. Que cuando Cristo los llame, la pieza cuadre. Hermano, si Dios lo llama y Dios le dice a usted, hermano ministro, fórmamelo conforme a la estatura de Cristo. Porque cuando yo lo vaya a posicionar, me tiene que cuadrar, hermano. Y si no cuadra, usted es el responsable. Dios pudiera reclamarle a usted porque este hombre, esta mujer que yo lo traje, porque ningún hombre trae ningún hombre. Entiendan eso. Usted pudiera ser un instrumento del Espíritu Santo para hablarle a ese hombre. Pero el que lo trae, el que convence de pecado es Cristo. Dios puede decir, yo lo traje para que lo perfeccionaras. Pero la pieza no cuadra. No hay unidad en el cuerpo. Él cree distinto. Él combate lo que yo he revelado. ¿Cómo esa pieza va a cuadrar en el cuerpo? ¿Cómo va a cuadrar? Usted es el responsable porque en su astillero estaba esa pieza y usted no lo hizo conforme al plan. Hermano. O pudiera pasar, usted hermano, ¿por qué no se dejó moldear por el Espíritu Santo para que cuando fuera a cuadrar en la gran pieza, ese cuerpo bien juntado, compuesto y bien ligado, usted quería hacer el cristianismo a su manera? No hay unidad. No lo hay. No lo hay. Cada ministerio, su responsabilidad es traer hombres y mujeres para que las piezas cuadren con Cristo. Por eso, usted no debe, en amor, por supuesto, conforme a la palabra, por supuesto, ejercer su ministerio bajo esa guianza y llevar al pueblo a esa unidad con Cristo. Dios comienza a formar a ese hombre y esa mujer porque Dios los necesita. ¿Para qué? Para manifestar a Cristo. Hay una escritura que confirma eso, que es Juan 17. ¿No les parece extraño que la oración final que Él hace con sus discípulos, el Señor Jesús hace mucho hincapié en la unidad? Porque esa es la clave para la nueva etapa que comenzaba. El Señor, cuando predicaba por sus discípulos o cuando oraba por sus discípulos, Él decía, versículo 20, mas no ruego solamente por esto, por sus 12 que estaban allí con Él,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, nosotros. ¿Pero para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué significa eso? Para que Cristo, el Cristo resucitado, sea manifestado en medio de sus hijos y de sus hijas. La manifestación del carácter de Jesucristo, del poder de Jesucristo, de la vida de Jesucristo, conforme a la imagen y semejanza de Dios. El mejor evangelismo que existe es una vida que manifiesta a Dios desde su posición en Cristo. ¿Sabe usted eso? Ese es el evangelismo. No repartir tratados como si fueran cartas. El verdadero evangelismo es convencer al mundo que Cristo ha resucitado. Pero para lograr eso, no es cuántos años tenga usted en la iglesia. Es cuántos años tenga Cristo en usted, creciendo juntamente con usted. ¿Cuántos años Dios lo procesa? ¿Cuántos años Dios lo forma? Usted se ha dejado moldear por Cristo, cambiando la estructura de su vida. Cuadraba era con el mundo. Cuando Dios nos llamó, nuestra estructura cuadraba era con la estructura del pecado del mundo, de la corrupción del mundo. Pero Dios dijo, esa pieza es mía. Como el barro en las manos del alfarero, yo lo voy a formar de nuevo para que él y ella sean una pieza que calce completamente en cuerpo, alma y espíritu. Él va a pensar como yo, él va a creer como yo, él va a buscar la unidad conmigo porque me ama, hermano. Esa debe ser su visión, hermano y hermana. Usted que quiere hacer la voluntad de Dios, hay una demanda, es fundamental que cada uno de nosotros, al ser llamados por Dios, dejemos que el Espíritu Santo comience a formarnos a cada uno de nosotros. Comience el Espíritu a moldearnos a la pieza del cuerpo de Cristo. Allí, en ese lugar, vamos a manifestar a Dios. En ese lugar. ¿Podrá una lengua agarrar un lápiz y escribir? No. Cada pieza, cada parte del cuerpo ocupa un lugar. La mano escribe, la lengua habla, articula las palabras. Cada uno ocupa una posición perfecta y cada uno manifiesta la vida que está en mí, hermano. Cada pieza de mi cuerpo, al funcionar, manifiesta mi vida. Porque mi vida es la que lo está usando, mi vida natural. Pero ahora todo eso debemos dársela a Cristo para que sea Él que hable, que nos use para la gloria de su nombre. Y en ese proceso de llamado, de formación, de forjar un carácter, usted lo puede llamar de distintas maneras. En esta hora me siento dirigido a llamarlo formación. Dios va formando como el barro, como el alfarero, va formando el vaso conforme a la imagen que Él tiene en su mente. Como ilustraba el hermano Branham de ese escultor Miguel Ángel, de la obra maestra.
Él tenía en su mente a un Moisés y cuando él lo esculpió era exactamente conforme al que tenía él en su mente. En ese proceso, después del llamado, comienza Dios a formar esa obra, ese carácter. Pero si esa pieza se deja moldear por Cristo y los instrumentos que Él llama lo hagan conforme a como Él lo revela y a la manera en que Él lo revela. Hay algunos que maltratan a las ovejas. Hay algunos que les enseñan veneno, inyectan veneno. Eso no es conforme al plan. Usted, ministro, que hace eso, arrepiéntase. Usted no puede salirse del plano que nuestro Señor Jesucristo ha revelado. Dios levantó a un gran arquitecto como nuestro hermano Branham. Y en la humildad y en la sencillez, en los folletos, Él nos explica claramente lo que hay que hacer. Pero para comprenderlo, tenemos que tener el mismo espíritu. Hermano, el mismo espíritu que inspiró al hermano Branham, el Espíritu Santo, ese es el Espíritu Santo que debe tener usted. Porque no podemos crecer, no podemos predicar, no podemos posicionarnos sin el Espíritu Santo. Hermano, ¿cuánto daño ha hecho? Cómo poco a poco la visión humana se ha estado introduciendo en las mentes de muchas iglesias. Están tomando formatos denominacionales, visiones denominacionales humanas. Están tomando planos distintos al del Señor. Y cuando Dios toma esas piezas y las quiere unir, no cuadran. Iglesias que no le hablan a iglesias, individuos que no le hablan a individuos. Eso no es unidad. ¿Y cómo se logra eso? ¿Con unidad política? No, eso no se logra con unidad política. La unidad política es una hipocresía. Tenemos que unirnos a Cristo, tener la visión de Cristo, buscar la unidad de Cristo. Si usted no se siente así, usted no podrá unirse a su hermano. Aunque tengan la misma Biblia y el mismo folleto. Si en usted no está la visión de la unidad de la fe, de la unidad con Cristo, enseñarlos conforme a Cristo, formar un carácter conforme a Cristo, entonces nunca podrá usted tener una unidad con Cristo, ni podrá llevar a su gente a la unidad con Cristo. Hermano, esa es la demanda de Dios para la hora. ¿Sabía usted eso? La demanda de Dios. En estos momentos Dios está necesitando a sus piezas. Dios está moviendo a sus piezas. Hay algunas que no las puede usar porque han sido moldeadas de una manera errada. Pero usted que me escucha en esta hora, Dios quiere saber si usted, quien me escucha en esta hora, usted quiere la unidad con Cristo. Dios quiere saber si usted quiere hacer la voluntad de Cristo. Dios quiere saber si Él cuenta con usted. Qué expresión, ¿verdad? Dios quiere saber si Él cuenta con usted. Para el plan que Él ya comenzó, que Él profetizó, que está haciendo
y que está a punto de finalizar. Pero no va a aceptar que usted lo haga a su manera. No es a su manera. Es a la manera de Dios. Fíjense. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, para que el mundo sepa que Cristo ha resucitado, para que el mundo sepa que Cristo está en usted, hablando, para que sepan que Cristo está en su hogar, para que sepan que lo que usted hace es bajo la guianza del Espíritu Santo, pero usted no lo verá si en usted no hay esa unidad. Usted tiene que verlo bajo la mirada de Cristo, bajo la visión de Cristo, la visión del Espíritu Santo. Esa visión es clarita. Detecta a Dios y esa visión es la revelación. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermano, es una unidad. Fíjense, es una unidad de amor. Si usted no ama al Señor, usted no le interesará esa unidad. Usted lo que hará es profundizar en las diferencias. Muchos hoy están trabajando en ahondar diferencias, pero Dios está llamando a una unidad. Ahora, usted, porque es individual, usted que me escucha, usted quiere ser uno con nuestro Señor Jesucristo. Usted quiere ser formado por nuestro Señor Jesucristo. Porque la formación es que cuando Dios se une a usted, Dios le impregna a usted, estamos hablando de una relación de pareja, para que Cristo nazca en usted, hermano, para que Cristo se manifieste en usted. La unidad es una unidad en donde Cristo con su iglesia produce la manifestación de Cristo, un nuevo nacimiento. Pero ¿qué pasa cuando usted no desea ser impregnado por Dios? El hermano Branham enseña que un hombre tiene el derecho de repudiar a una mujer que no quiere darle un hijo a un hombre, a su esposo. ¿Sabía usted eso? Tiene el derecho a repudiarla si ella no quiere darle un hijo. Ahora, eso es un tipo. Si usted se niega a ser enseñado por Cristo, si usted no quiere unirse a Cristo en una sola visión, la visión de Cristo, yo por mi parte y tú por tu lado, eso sí, dame tu apellido. Eso no es unidad. Si esa es su visión, Dios la va a repudiar. Esa pieza va a ser repudiada, no calza. Hermano, la mujer que no quiere darle un hijo a su esposo, usted no quiere nacer de nuevo, usted no quiere unirse a Cristo, usted quiere hacer las cosas a su manera. Si usted no quiere unirse a Cristo y quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, está en un grave peligro que Cristo la repudie. Apartados de mí, obradores de maldad. ¿Se dan cuenta? Nunca os conocí, nunca me uní a ustedes. Ustedes no quisieron tener un hijo conmigo. ¿Se dan cuenta? Dios los llamó
pero no quisieron ser impregnados por Dios, no quisieron unirse a Cristo, no le quisieron dar un hijo a Cristo. Ahora, usted hágase un examen, porque el marco de esta predicación es el discernimiento del Espíritu. Tenemos que hacernos todos ese examen. ¿Qué nos mueve al ir a la iglesia? ¿Qué nos mueve? Predicar. Si no es conforme a Cristo, Dios va a decir, eso no me sirve. Tiene que ser a mi manera, en el plano que yo dejé. La pieza no va a cuadrar. Usted tal vez cree aquí en la tierra que cuadra, pero cuadra con la estructura religiosa. Tiene que cuadrar con Cristo y su voluntad. Hágase un examen. ¿Qué lo mueve? ¿Qué está sembrando usted? ¿Qué está formando usted? ¿Cuál es su fundamento en su vida espiritual, hermano y hermana? ¿Usted está buscando la unidad con Cristo? ¿O usted justifica su carácter y su manera de ser las cosas? Que el Espíritu pueda revelarle a usted, quien me escucha en esta hora, cuál es su posición y qué es lo que está en su corazón. Y si hay maldad en su corazón, hoy es el día en que usted puede pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo no he sido una buena esposa. Yo no he sido un buen cristiano. Yo no he querido unirme a tu visión. Yo no he buscado el Espíritu Santo. No he buscado el fundamento. No me interesa posicionarme a lo que tú quieres. Hermano, si usted se siente así, comience hoy en su cámara secreta y pídale perdón al Señor. Y tome decisiones. Y el Señor va a ver su corazón. Él va a ver si usted ahora se va a ocupar de las cosas de Cristo, va a buscar lo que tiene que buscar y va a dejar que el Espíritu le impregne. Cada vez que usted lee la Biblia, cada vez que usted lee los folletos, cada vez que usted escucha la predicación de Dios, cuando en usted está el deseo, usted es impregnada por Dios. Usted es impregnado por Dios. Porque Dios quiere producir a un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Quiere usted eso? Hagámonos un examen. Es la hora, es el tiempo. Ya Dios comenzó a posicionar sus piezas. Que no se quede usted por fuera. Que el Señor nos ayude. Voy a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. ¿Cuántas piezas hoy, Señor, están fuera del molde, del plano que tú has trazado para nosotros? Señor, tú llevaste a tu siervo, al hermano Branham, tú lo formaste y él se unió a ti en unidad. Y por eso, cuando él predicaba, era tu espíritu quien predicaba. Y esa palabra nos trae edificación y fundamento a nosotros. Señor, que tu pueblo pueda tomar lo que tú nos dejaste, Señor. Que necesitamos una renovación de cuerpo, alma y espíritu, una entrega para que tú puedas moldearnos. Que en el llamado tú nos impregnes, tú nos formes, tú nos fundamentes. Para que cuando llegue la hora y el día en que tú nos posiciones, estemos listos y preparados. Algunos es para predicar. Otros para interceder. Otros para clamar. Otros para manifestar dones. Que así sea la posición más humilde en el cuerpo, nosotros lo hagamos con amor, unidad contigo,
porque esa unidad hará la unidad con aquellos que te aman, Señor. Si hay alguien que tiene veneno en sus corazones, ha sido mal fundamentado, que tu espíritu les hable en esta hora. Yo sé que tú estás moviéndote de una manera poderosa. Señor, que esas barreras denominacionales, ese rencor, esas malas enseñanzas puedan, Señor, ser mostrada su insensatez, porque es la expresión. La insensatez de esas enseñanzas será expuesta cuando todos vean que tú has formado a hombres y mujeres para que manifiesten el carácter de Jesucristo. Oh Señor, que podamos ser esos instrumentos de amor para que tú te manifiestes y la insensatez de las posiciones que han hecho planos contrarios a tu palabra, vean que es un error y busquen hacerlo a la manera tuya antes que sea demasiado tarde. Esta palabra no volverá a ti vacía, Señor, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. Tu nombre sea glorificado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra de inspiración del Espíritu Santo que lo llevará a un fundamento en la palabra. Dios usa a sus siervos, pero como el Espíritu nos dijo la semana pasada, usted tiene que estar en la misma sintonía. Usted tiene que desear la perfección. Usted tiene que amar al Señor y buscar que Dios le hable. Y allí esas predicaciones serán de bendición para su vida. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, la oración de la revelación que el Señor nos ha dado de orar. Si hay un tiempo en que hay que orar, es ahora. Hay que buscar ese derramamiento del Espíritu, porque sin Cristo no podemos hacer nada. En la medida en que el pueblo le dé la espalda a la oración y a la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, habrá más divisiones, habrá más frialdad, habrá más caos. Solo un pueblo intercediendo puede hacer la diferencia. El Señor cuenta con usted, hermano y hermana, para esa oración. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, al cual el Señor le ha revelado y él se ha unido a la visión de Dios. Y él transmite la visión de Dios al pueblo y a todos los que escuchan a través de las redes sociales. Por eso les invitamos a que escuchen las predicaciones los domingos a las 9 de la mañana por las redes sociales, YouTube, Facebook y la Radio Ebenecer, y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, Dios repudia a la mujer que no quiere tener hijos con Cristo. Ahora, no sea usted repudiado, repudiada, hermana, hermano. Usted insiste en no tener hijos. No quiere nacer de nuevo. Prefiere un perrito, prefiere un gatico, prefiere las cosas del mundo, prefiere la religión. No, Dios quiere una unidad con usted. Dios quiere una unidad conmigo. Y Él quiere impregnarlo para que logremos esa unidad. En una unidad de fe, en una sola visión. La visión de Cristo. Esa es la visión que nos va a unir. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber una matanza. Tiene que haber un vaciamiento de nuestras visiones personales, humanas, carnales, denominacionales. Lo que impide que la visión de Dios sea la que guíe nuestros pasos. Que el Señor Jesucristo
nos ayude a todos a unirnos en la visión de Cristo. Es la única manera. Solo Cristo nos guiará hasta el final. Unámonos a la guianza del Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.